Entiendo que orgánico no significa más nutritivo ni más seguro. ¿Qué opinas sobre el glifosato como posible cancerígeno? ¿Qué es tan cancerígeno como el trabajar en una peluquería o como el aserrín? La clasificación 2A o 2B, no me acuerdo qué es, de la IARC, que ha sido impugnada por muchísimos científicos, lo pone a la altura de trabajar en una peluquería. Si consideras que una persona que trabaja cortando el pelo y haciendo permanentes y poniendo tintes se está jugando la vida, pues es lo mismo que el glifosato. Es probable cancerígeno. Es un veneno, por eso se usa con ciertas precauciones. A mí mucho de lo que me han dicho durante décadas, que no está muy bien fundamentado, pero algunos casos que me han comentado de Argentina, que tiene una glifosatofobia brutal, siempre me han dado la impresión de ser dueños de grandes extensiones de tierra que mandan a sus peones a aplicar glifosato sin la protección adecuada para la aplicación de un veneno, porque es un veneno y porque yo aplicaba malatión en los cultivos, mal no recuerdo de mango, de unos tíos míos en Chiapas, cerca de Tapachula, pero tenías que usar un montón de protecciones porque el malatión es un veneno, es un herbicida también. No, el malatión es insecticida. Los insecticidas y herbicidas son venenos. Si te bebes un vaso de eso, probablemente te mate. Esto no quiere decir que el glifosato llegue al consumidor, como el malatión o el paratión no llegan al consumidor. Entonces, todo está extremadamente manipulado por parte de grupos de interés también, pero cuando quitas a los grupos de interés, lo que dice la ciencia es que el glifosato es el más seguro de todos los herbicidas que tenemos. ¿Es 100% seguro? No, ninguno lo es. Pero es el más seguro de todos los que tenemos. ¿Y por qué los necesitamos? Hombre, para tener ciertas cosechas, para poder comer. Porque si no aplicas herbicidas, si no aplicas plaguicidas, si no aplicas fertilizantes, tres cosas que odia la agricultura ecológica, pues lo que tienes es menos producción. Si tienes menos producción, pues hay menos comida, y si hay menos comida, pues alguien se queda sin comer. Es así de sencillo. Hemos logrado producir suficiente comida, pero no en los lugares donde es necesario. Entonces, de nada sirve que tengas un exceso de naranjas en California si necesitas trigo en Ruanda. En Ruanda no, además Ruanda tiene en este momento una agricultura floreciente y en excelentes condiciones. En algún país, el que tú quieras, el más pobre. Si te hace falta trigo allá, lo que necesitas es poder plantar trigo allí con una productividad adecuada suficiente para que los agricultores puedan sobrevivir. Y esto solo se puede hacer utilizando la biotecnología y la tecnología agrícola de la que disponemos, que hemos desarrollado y que ha permitido que en los países opulentos ya no haya hambre. Pero es que a principios del siglo XIX, del siglo XX todavía había hambre en estos países que tú ves como los avanzados, en Alemania y en Noruega y en Suecia y en Estados Unidos y en Inglaterra. Había hambre a principios del siglo XX. Es la revolución verde, es la aplicación de la tecnología, es el uso del conocimiento científico aplicado a la agricultura el que ha permitido que no haya hambre en España o en Alemania o en Francia hoy. Pero esto es novedoso. Y cuando quieres acabar con el hambre en África, viene Bandana Shiva y Elena Álvarez Bulla y te dicen no, porque el glifosato mata y la falta de comer mata más.